Hoy hablamos de la ansiedad, causas, tratamientos y prevención. Tenemos a dos grandes expertas en esta salita, a la doctora Clara Isabel Cabeza, bienvenida, neuróloga del Centro Médico Innova, un placer. Hola, buenas. Doctora Clara, como siempre. Sara Rivero, psicóloga de Más que Palabras. Buenos días. Bienvenidas. Recientemente ha salido un estudio que dice que las células de la ansiedad están aquí en nuestra cabeza, en el cerebro, y que se podrían controlar con luz. Claro, los que leemos eso decimos, madre mía, ¿esto qué quiere decir? Bueno, Pónganos luz ustedes sobre esto. Eso quiere decir que no es así. Los estudios científicos siempre tienen. A ver, se sabe que la luz es buena, ¿eh? De hecho, hay trabajos que para la depresión, sobre todo en los países nórdicos, se utiliza la luz. Pero lo que quiere decir el estudio es que la ansiedad está... gran parte de las células que están implicadas en la ansiedad están en una zona del cerebro que se llama la amígdala y el hipocampo, que cuando se activan pueden producir ansiedad, entre otras cosas. Y lo que han encontrado los científicos es que hay una parte de una zona de esa amígdala donde las células, cuando las activan, los ratones, porque es un trabajo realizado en ratones, muestran síntomas de ansiedad, pues taquicardia, nerviosismo, y cuando inhiben esas células, que lo hacen con luz, los ratones como que se tranquilizan. Eso lo hacen metiendo unos electrodos y unas cosas. ¿Eso qué significa? Significa que localizan esas células y que sobre esas células se puede incidir para buscar fármacos que actúen a ese nivel. Entonces, no van a... Esto primero hay que traspasarlo a los humanos y ver si efectivamente es igual, pero no nos van a enchufar una lucecita dentro del cerebro para que estemos más tranquilos. Ojalá fuera así, ¿no? Y ojalá que toda la ansiedad fuera tan fácil. Porque decíamos al principio del programa que el siglo XXI parece que la ansiedad nos está apoderando a todos. ¿Es verdad que la ansiedad es la epidemia de este siglo? Bueno, sí que es verdad que la ansiedad es una emoción más, como puede ser la tristeza o puede ser el enfado, pero también es verdad que si llega a afectar en nuestra vida, bien en nuestra área laboral, en nuestros estudios, con nuestra familia, en nuestro funcionamiento normal, ya puede llegar a ser un problema. Y la ansiedad pues está partícipe de muchas enfermedades, tanto mentales como físicas, con lo cual pues sí, está bastante presente. Por eso queremos arrojar un poco de luz sobre ese problema, sobre esa patología que es la ansiedad, que seguramente que a lo mejor usted ha padecido en alguna ocasión o está padeciendo ahora mismo y tiene esa sensación que describen ustedes muy bien y que es ese miedo, que dices, es que es un miedo que me invade, tengo personas cerca que la tienen, y me hace pequeña y no sé reaccionar. ¿Cómo ayudamos a esas personas que tienen ese miedo? Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista neurológico lo primero que hay que hacer es descartar que no sea por otra causa. Muchas veces hay personas que tienen ansiedad porque tienen miedo a tener enfermedades. Si tú has tenido un familiar cercano que ha tenido un tumor cerebral o ha tenido un ictus y empiezas a notar hormigueos o empiezas a notar dolores de cabeza, pues muchas veces es el propio miedo el que te hace tener nerviosismo, y empeorar de los síntomas. La parte del neurólogo es descartar que haya ninguna cosa, explicárselo al paciente y que se quede tranquilo. Una vez que ya vemos que no hay ninguna cosa y que es una realidad del propio paciente, es cuando entran en marcha las terapias psicológicas. Exactamente. Al paciente en un primer momento hay que explicarle cuál es el funcionamiento de esta emoción, ¿no? Qué es lo que le está pasando y por qué está sintiendo este malestar. Y siguiendo una serie de recomendaciones de sentido común, como puede ser una dieta saludable, un mayor descanso, un deporte regular, esto le puede ayudar. Pero si llega un momento en que esta persona ve que incluso haciendo estas cosas no tiene un control sobre esta emoción y cada vez se está apoderando más de diferentes áreas de su vida, aquí recomendaríamos pues iniciar un tratamiento psicológico e incluso farmacológico, dependiendo de los casos, para ayudarle. Y hay una cosa clarísima, que la llegada de la ansiedad es que no avisa. Por mucho que nos pensemos a nosotros, no nos va a llegar. Como te atiza un día con el mazo, bueno, si es su caso, 925 28 87 91, o si quiere hacer cualquier consulta sobre este tema, por favor, llámenos, que es el momento. Cuando no estás acostumbrado y llega de repente ese mazo, es que primero tienes la sensación de que te va a dar un infarto.
Y segundo, que te vas a morir. Que te vas a morir y que es incontrolable, es así. Sí, exactamente, es uno de los síntomas de la ansiedad, ¿no? La sensación de falta de control. A mí me va a pasar algo malo y yo no puedo controlarlo. Bien voy a tener un infarto, bien lo voy a pasar muy mal en una determinada situación, ¿no? Como una fobia, etcétera. Entonces, hay dos manifestaciones comunes de la ansiedad. Una es un miedo, un pánico intenso que entra en un momento determinado y como bien decías, sin avisar. Y otra manera de ansiedad patológica sería una ansiedad no a un nivel tan elevado, pero sí más mantenido en el tiempo, que se va cronificando y también nos altera nuestro funcionamiento. Pero hay que tener normal. cuidado y siempre consultar con un profesional, Por supuesto. porque no podemos llegar y sentir esos síntomas que estamos contando ahora mismo y van ustedes al cajón y dicen un ansiolítico me voy a tomar y no pasa ni media. Y después de unos días vuelven a tener ese problema y vuelven a tirar del cajón y toman otro ansiolítico. Eso está pasando. Hay mucha gente que se está medicando porque se siente que se así. automedica. Y también hay que decir que hay que tener un poquito de ansiedad, quiero decir. No tenemos que vivir en el mundo ideal porque sin sufrir la vida. Pasan muchas cosas y a veces podemos tener un poquito de ansiedad. La ansiedad, o sea, que la ansiedad, entre comillas, es sana. La ansiedad a pequeñas dosis es sana, como el agua, porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que se pone en marcha cuando pasa algo. El problema empieza cuando la ansiedad sube de tono y ya nos domina, como todas las vivencias, ¿no? Como la tristeza. Si tenemos una desgracia alrededor, es normal pasar un duelo. Cuando ese duelo no nos deja seguir con nuestra vida y pasan los meses y seguimos en ese sufrimiento, ya empieza a ser patológico. Con la ansiedad pasa igual. Quiero decir, si hay un evento agudo, traumático, pues es bueno que nos pongamos en marcha y nos activemos. Si entramos en pánico ya no es bueno. Entonces, es la diferencia. No podemos pretender que nos den pastillas cada vez que nos ponemos nerviosos. De vez en cuando hay que ponerse nerviosos. Es necesario. Claro, de todas maneras, bueno, es necesario también para comprender, porque muchas veces los que igual no hemos pasado por ese estado de ansiedad, no entendemos a la gente. Pero ¿por qué te pones así? Y no lo entendemos. Y puede dar en cualquier momento, en cualquier situación. A veces, incluso el exceso de trabajo, que nos dicen, trabajas mucho, deberías descansar. Y llega un momento de crisis de ansiedad y te para, y eso pasa. Y te para y te bloquea, porque la activación tanto mental como psicofisiológica es tal que puede llegar a paralizarnos, ¿no? Todos estos síntomas son causa de eso. Sí, cualquier situación te puede producir ansiedad. Aquí la clave está en cómo la persona está interpretando lo que le pasa. Claro. Y hay que aprender, y nos vais a enseñar vosotras a canalizar un poco también esos primeros síntomas de ansiedad. Antes tenemos un WhatsApp que vamos a leer y responder a nuestros espectadores. Ahora mismo nos llega ese WhatsApp y les contestamos. Nos escribe, vemos el WhatsApp, nuestra amiga Ana. Bueno, pues ahora después lo vemos porque hemos perdido el WhatsApp, pero Ana tenía una consulta. Mientras tanto, yo le voy a preguntar a la doctora porque decía, Ana, ahí está, dice Ana. Hola, noto que tengo ansiedad aunque no he llegado a tener una crisis. Me preocupa mucho y no quiero medicarme. ¿Qué podría hacer? También ese miedo a medicarte y hay que también acabar con esos miedos. Doctora. Yo creo que Sara. lo ha dicho ella, ¿no? Empezar por la vida sana, hacer deporte, ver hasta dónde le controla. Esto es como muchas otras cosas que nos pasan. Cuando te gusta mucho el chocolate y lo controlas, está muy bien. Cuando ya no lo puedes controlar y te atiforras de chocolate, entonces tienes un problema. Con la ansiedad pasa eso. Si está interfiriendo en tu vida, entonces tienes que consultar y buscar ayuda. No tratamiento, no necesariamente pastillas. Muchas veces la ayuda... Terapia. Y también es importante, si necesitamos tomar esas pastillas, la gente tiene mucho miedo a los tratamientos. Tengo miedo a engordar, tengo miedo a quedarme en la cama y no poderme levantar. No tiene nada que ver los tratamientos que hay ahora, ¿verdad?, para controlar la ansiedad con los tratamientos de antes, que la gente tiene mucho miedo. ¿Puedes hacer una vida normal, doctora? Sí. Y además, si lo necesitas, lo debes de tomar. Y igual te vas que a para la sentir tensión mejor. o para la diabetes. Y no necesariamente la ansiedad es un proceso para toda la vida. Muchas veces, si se trata y se solicita ayuda, puede ser un proceso autolimitado y después recuperar la vida normal y dejar los tratamientos. Claro, no son para siempre. Una espectadora de Cuenca nos llama y dice que ella se toma 2 orfidales al día, tiene 70 años. Y dice, ¿esto va a ser así ya para toda la vida?
pues eso no se lo podremos decir, porque para eso tendríamos que saber qué Claro. tiene, por qué se los toma, cuánto tiempo lleva Lleva tomándolos. muchos años medicándose, pero si tuviera que ser para toda la vida, Doctora. tampoco pasaría Desde el punto nada. de vista físico probablemente no pasaría nada, es decir, no tendría ningún problema de hígado, de riñón, de esas cosas. Otra cosa es la dependencia o lo que pasa si lo tiene que dejar de golpe o por qué lo está tomando. En este caso, a lo mejor sería aconsejable también que acudiese a un profesional de A la un psicología psicólogo. para aprender una serie de herramientas alternativas a estos fármacos para poder usar en estas situaciones de ansiedad. Exactamente. Una curiosidad, porque es verdad que podemos tener ataques repentinos de ansiedad, tendrán 1 o 2 días, y en ese tránsito hemos acudido a urgencias y nos han recetado Orfidal. De gente me encuentro y pide, pues no me lo tomo. ¿Estamos haciendo mal o deberíamos tomar unos días? No, muchas veces el efecto placebo mismo de tenerlo en el bolsillo nos va a ayudar, ¿no? Porque Mucha gente lo lleva, de hecho, en el bolso. Exactamente, exactamente. Sí, sí, al final es esa sensación de falta de control. Esto mismo te quita un poco la sensación de falta de control. Sí que es verdad que si estos episodios se siguen repitiendo y te interfieren en tu vida, pues habría que acceder a un especialista en psiquiatría que te recetase un tratamiento más adecuado para la sintomatología que estás teniendo. Pero siempre la autoadministración de psicofármacos es desaconsejable, porque observamos muchos pacientes, ¿verdad, Clara? Yo creo que en consulta es común ver gente que empieza a tomarlos, Antes de ir deja al de médico. tomarlos y reduce o aumenta por sí solo, con lo Eso cual es. notamos unos desequilibrios emocionales bastante Y por grandes. cierto, ese mito, porque muchas veces, no voy ni al psicólogo ni al psiquiatra, no voy, porque es que te va a atiborrar a pastillas. Y eso pasa y se dice en muchos lados, y mucha gente Pero ni que siquiera ya acude no o tiene se nada que ver. automedica por este asunto. Se lo he dejado ahí. Exactamente, sí, sí, o sea, es el problema El de miedo. la autoadministración, sí, sí, y el miedo, ¿no? Yo creo que siempre un profesional te va a explicar, te va a quitar mucha de esta sensación de falta de control, porque ya vas a saber qué te pasa. Es muy común que una persona sienta este gran malestar y tenga al lado incluso su compañero sentimental, un gran amigo, que no está comprendiendo lo que le pasa. Hay una falta de comprensión también en torno. Hay Exactamente. mucha gente que nos estará viendo ahora mismo desde casa y dicen, yo sufro de ansiedad desde hace no sé cuánto tiempo y ni mi marido ni mi familia Eso es. me entienden. Se sienten incomprendidos Sí, este sí, tipo al de final enfermos, es verdad, ¿eh? Ujú. ¿Pero por qué? Porque los que estamos al lado no somos capaces de ayudarles. Hombre, como bien decíamos antes, cuando nunca te ha pasado, no sabes el grado de sufrimiento que puedes llegar a tener, ¿no? La empatía. Pero ellos eso se lo guardan, porque yo tuve un familiar muy cercano con este problema y de vez en cuando me lo sigue echando en cara, ¿eh? Yo digo, pero bueno, y me dice, no, es que no me entendíais, no me Claro, entendíais. claro, eso es lo que pasa. Es Eso lo difícil, que pero pasa, también sí, sí. al hilo de lo que decía la doctora, de que a veces estos síntomas pueden encubrir otra patología, es importante por eso ir al especialista. A lo mejor una ansiedad puede traer detrás una enfermedad como puede ser el Parkinson. Conozco un caso también de una persona que estaba con mucha ansiedad, incluso podríamos decir ya hasta ya depresión. Había ido a un especialista y después de unas pruebas neurológicas vieron que lo que tenía era Parkinson. Sí, porque el Parkinson tiene trastornos motores, que son los que todos conocemos, de torpeza, temblor, pero luego tiene trastornos no motores que incluyen insomnio, ansiedad, etcétera. Además hay algunos procesos físicos, por ejemplo, el hipertiroidismo puede debutar con una sensación de ansiedad. Las personas que tienen un deterioro cognitivo leve cuando tienen una infección o algún proceso intercurrente a veces se ponen muy ansiosos. Entonces, el primer paso de una persona que tiene ansiedad es su médico de atención primaria para descartar que no tenga un proceso básico de anemia, hipertiroidismo, cosas de estas, y luego ya pasar a la segunda fase si parece que puede haber un proceso neurológico, el neurólogo, y a veces es muy evidente que el proceso de ansiedad está relacionado con otras cosas y puede pasar directamente al psiquiatra. ¿Y cómo hacemos cuando tenemos esa ansiedad? Nos encontramos ahora mismo en una situación determinada y somos víctimas de esa ansiedad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, si estamos hablando de un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, es muy recomendable, si te está pasando y no tienes ninguna estrategia, no has aprendido ninguna técnica de respiración o relajación, acudir a un centro médico donde te puedan administrar, ¿no?, un psicofármaco que pueda calmar tu activación psicofisiológica y mental en ese momento. Pero en general sí que recomendaría el aprendizaje de este tipo de técnicas y sobre todo recomiendo el mindfulness porque está habiendo ya muchos estudios que comprueban su efectividad, ¿no? Nos está llamando Lourdes de Talavera de la Reina. Tiene 55 años y ella nos cuenta que ha pasado varios episodios malos en su vida, incluso la pérdida de un hijo.
y ahora que parece que estaba saliendo ya un poquito de todo, que se encontraba mejor, resulta que todas las mañanas al despertarse, nos cuenta que ella tiene unos episodios de ansiedad, que a qué puede ser debido y si le pueden decir alguna cosa. Bueno, esto es muy común en los pacientes. Cuando hemos vivido una serie de sucesos traumáticos o estresantes y no hemos sabido gestionar o canalizar bien estas emociones, llega un momento que te dice, pero es que ahora no me pasa nada, y es cuando estoy teniendo ansiedad, ¿no? Es la fase de agotamiento. El cuerpo ha sido demasiado valiente, ha resistido muchos estresores y ahora viene la fase de agotamiento donde se manifiestan toda esta sintomatología. ¿Y qué le recomienda? ¿Qué puede hacer? Bueno, en este caso lo que llevo diciendo, si está interfiriendo, si te está interfiriendo en tu funcionamiento normal porque te levantas ya con malestar, acudir a un profesional para aprender técnicas tanto de gestión de pensamientos, de emociones, de relajación, respiración, que puedan ayudarla. Estabas hablando antes además del mindfulness, que yo creo que es algo que la gente desconoce y que también está bien que lo pongamos ahora, que lo contemos. Cuéntales en qué consiste esa terapia. Sí, bueno, el mindfulness al final lo que se dice que es un modo de vida, ¿no? Es un vivir el presente, en el aquí y ahora, enseñar a las personas a volver a tener presente lo que estamos viviendo. Al final nos sorprendemos pensando en preocupaciones acerca de lo que hemos hecho, hemos vivido, o acerca de lo que vamos a vivir, pero no disfrutando de las sensaciones que tenemos en ese momento, ¿no? De la amígdala hablaba antes la doctora, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, porque esa amígdala, cuando estamos como muy ansiosos o quizás no controlando nuestros estados emocionales, hay una amígdala ahí que no es esta, ¿eh? No, está muy en el hondo. Y la gente que tiene un carácter o un temperamento más fuerte la tiene muy grande, y esa amígdala con un trabajo y una terapia con un buen psicólogo se puede ir reduciendo poco a poco. Eso sí que es verdad. ¿Verdad que pasa? Bueno, lo que sí que se sabe es que se puede reducir la emoción. Exacto. Eso sí que se sabe. O sea, lo del tamaño seguramente la doctora pueda contestar mejor a esta pregunta, pero lo que sí que se sabe es que te puede ayudar a gestionar más tus emociones. Sí. Falta gestión por nuestra parte, doctora. Absolutamente. No controlamos nuestras emociones. Por lo que decía antes, de que tenemos un poco la percepción en el entorno de que todos tenemos que ser felices, altos, guapos y rubios. Y en la vida no pasa eso. La mayoría trabajamos mucho, tenemos problemas, tenemos familiares enfermos, tenemos que estar a muchas cosas, y eso hay que gestionarlo. Realmente el problema no es lo que nos pasa, sino cómo lo vivimos. Y en eso también entra el que no nos entiendan alrededor, porque para lo que para una persona puede ser una cosa normal, para otra persona puede ser un mundo. Yo he visto personas que vienen con ansiedad y dices, bueno, pero si trabaja haciendo fotocopias en una tienda, pues tampoco es que tenga un estrés para morirse, pues le crea mucho estrés la situación de contacto con el público, y eso que a otro le parece que no es nada, que fíjate que trabajo más cómodo, no hay que pensar, hombre, voy, hago fotocopias y me voy a mi casa, pues lo lleva fatal. Entonces la vivencia es lo que determina la ansiedad. Es que luego cada uno en su propio mundo somos totalmente diferentes, y unos toleran, me imagino, la ansiedad de una forma y otros la toleran de otra forma, de otra. Claro. Y al hilo de lo que decía, yo creo que muchas veces deberíamos pararnos a pensar que nos pueden pasar cosas buenas y cosas malas en este mundo y saber afrontarlas. Pero yo creo que la misma sociedad en la que vivimos, que nos está imponiendo unos ritmos y una manera de vivir que parece que si bueno, no eso es otra cosa. Eres, lo que decía la doctora, guapo, listo, mira, no sé, trabajas 14 horas y ganas no sé cuánto, fíjate, no eres feliz. Le comentaba Entonces, la doctora antes de empezar, y seguro que le ha pasado a muchos de ustedes. Yo he pasado, ¿verdad? Yo soy una persona que he tenido este episodio en mi vida, pero fue un mes que no paraba de pensar, de hacer, de ir, de venir, de tal. Me relajé un día y además ese día no paré de pensar, y tuve la peor sensación de mi vida, que fue este ataque de ansiedad que me dio, que creía que era un infarto. Y por cierto, ¿cuándo deja de ser un infarto para ser ansiedad? Porque yo llevaba 4 horas pensando que me estaba dando un infarto. Dije yo, ya para 4 horas no creo que sea un infarto. nunca sabes. ¿Cuándo deja de ser un infarto? A los 5 minutos. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo diferenciamos? Sí, pues si es el primer episodio de ansiedad, probablemente sea difícil diferenciarlo en tu casa. No, yo no puedo claro, porque un infarto no necesariamente es como en las películas de ¡ay, me duele y me muero! A veces la angina puede durar horas. Toda la sensación de... Entonces hay que ir a un centro y hacer una serie de pruebas, ¿no? Hay unos criterios electrocardiográficos, analíticos, etcétera. A ver, cuando llegas a un centro con un cuadro de ansiedad muy evidente, aunque tú pienses que te está dando un infarto, probablemente el médico que está allí te ve entrar y ya te dice, mira, esto no parece un infarto.
pero así todo hay que hacer unas determinaciones, porque es verdad que un infarto agudo a veces cursa con clínica de ansiedad. El paciente lo que nota es mucha ansiedad y está teniendo un infarto. No todos los infartos son me duele en la parte izquierda del pecho. Para eso es muy importante la autoevaluación, también conocerse a uno mismo, no solo en materia de emociones, sino también de sensaciones corporales, ¿no? La primera vez que te pasa tal vez no, pero también es cierto que las manifestaciones son diferentes de una persona a otra. Me preguntan también muchos espectadores por los efectos secundarios de los medicamentos que tomamos para los trastornos de ansiedad. Efectos secundarios. Sí. La gente tiene mucho miedo a los efectos secundarios. Pues depende. Si tomamos la medicación durante un tiempo determinado, según nos indican, para un proceso agudo, probablemente no tendremos grandes efectos secundarios, porque si tú estás en un estado de ansiedad muy grande y te dan un ansiolítico, lo que va a hacer es que baje el estado de ansiedad, no te vas a quedar dormido y tirado en el suelo. De hecho, al principio estás como un poco extraño hasta que la medicación se va depende acoplando. De los antidepresivos tardan en hacer efecto y a veces lo que estás notando es un poco de malestar, un poco de náusea, hasta que van haciendo efecto. Si tomas la medicación en grandes cantidades a tu ritmo y durante mucho tiempo, pues al principio puede que te ayuden a controlar la ansiedad, pero a veces lo único que te producen es sueño y aplanamiento, porque los ansiolíticos tienen un efecto de dependencia o de acostumbramiento y al final ya no te controlan la ansiedad y lo que te dan son los efectos secundarios, pero usados en su momento, con su indicación, no hay que tenerles miedo. Y correctamente, que yo creo que a veces también los efectos secundarios los provocamos nosotros cuando decimos, venga, me tomo media, voy a tener un evento, me tomo una, que somos nosotros los que nos administramos las dosis. Es importante eso no se puede usar hacer. las pautas según se indican. Claro. Es muy importante. Hay mucha gente que deja los antidepresivos cuando le conviene, sin consultar. Conclusiones, no sé si quiere dar un último mensaje a alguien que nos... Bueno, yo sencillamente me gustaría normalizar esta emoción y también decir que el cuadro terapéutico está ahí, o sea, el cuadro de terapeutas está ahí para si en un momento determinado se nos está escapando un poquito, tenemos esa sensación de falta de control acerca de nuestras emociones y nos está interfiriendo en nuestra vida, pues acudir a un especialista, que muchas veces es solo una información que nos falta para darnos esa seguridad y poder seguir con nuestro día a día con normalidad. Doctora. Yo sí. Creía que habíamos terminado. Sí, yo que la visitemos por lo menos una vez al año, no viene mal. No, mejor que no. Mejor que no, mejor que no. Mejor que no. Pues Sí, yo creo que sí, que es mejor consultar antes que más tarde. Muchas veces ya viene uno cuando está muy agobiado y a veces solamente lo que decía ella, que es que con informar al paciente esto que le está pasando es normal. Está usted más agobiado, está más despistado, le pasan estas cosas, normalizarlo, y lo que habéis hecho, aprender a vivir un poco con y hay que aprender con la ansiedad, a vivir que no con un vivir poco de ansiedad. De happy por la vida, que la vida, pues hay, por desgracia es así, y hay que llevarla, como dicen eso, ¿no? Como dicen los viejos. Hay que llevarla. Hay que llevarla. Bueno, pues doctora Clara Isabel Cabeza, muchísimas gracias, como siempre, neuróloga del Centro Médico de Nova. Sara Rivero, psicóloga de Más que Palabras, gracias de verdad. Y espero que a partir de hoy todos manejemos la ansiedad de otra manera.